Ahora. Saludos a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre la correlación que existe entre la vida del suelo y la salud de las plantas. En el año de 1978 yo inicié mis estudios de agronomía en la Escuela Nacional Central de Agricultura, el cual obtuve el título de perito agrónomo. Posteriormente proseguí mis estudios en Panamá y Colombia. En todo este trayecto se me enseñaron todo lo que es las ciencias agronómicas, pero fue muy poco el aprendizaje sobre la ciencia en sí del suelo, la vida, la salud de las plantas. En el año de 1989, juntamente con otros amigos, fundamos una institución que se llamó Altertec Incorporado. De allí iniciamos todo un movimiento de agricultura orgánica, agroecología, permacultura y otras iniciativas. En esa década realmente aprendí mucho y se fue profundizando en mí el saber que la vida del suelo tiene que ver muchísimo. Y quisiera explicar ese primer paso de qué depende. Cuando en el suelo aplicamos abonos orgánicos, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando hablamos de un compost o de una abonera, el material o la materia prima que vamos a conseguir, digamos, es como la materia orgánica bruta, en donde conseguimos material seco, donde hay bastante carbono, pero también conseguimos un poquito de ceniza para regular la acidez en el compost o en la abonera, pero también conseguimos materiales que sean ricos en nutrientes. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de ortiga que le llamamos Urtica baxífera, que es rica en fósforo, en potasio y magnesio. También tenemos otra planta por acá, que es acá le decimos aliso, en quiché se dice lemop. El aliso o el Alnus acuminata es rico en nitrógeno. Tenemos otra planta muy abundante en follaje que en quechí se le dice conom. En español se le dice girasol silvestre. En Costa Rica le dicen botón de oro, que es el famoso Tittonia diversifolia. También podemos incorporar algunos materiales, digamos, de cosecha, como en este caso es follaje de frijol. Puse esta muestra porque mis dos mascotillas que tengo acá, un gato y un perrito, se ponen a jugar y me desquebrajaron una mata de frijol que vamos a ver más adelante. Estos materiales se van alternando hasta formar el compost. Pasa un tiempo, un mes o a veces hasta 3 meses y se forma lo que nosotros le llamamos la materia orgánica, que sería esto, que es lo que vamos a aplicar al suelo para enriquecer el suelo de materia orgánica. Hay que considerar que acá sucede fenómenos interesantes, porque el suelo está compuesto de microorganismos, que entre ellos los más importantes son los hongos, los actinomicetos y las bacterias. Pero también es importante decir
que esta materia orgánica tiene que pasar un proceso de descomposición, de fermentación, de transformación en el tiempo, para que se convierta en sustancias húmicas, y las sustancias húmicas puedan aportar aminoácidos y estos incorporarse a las plantas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde encontramos ya un suelo, digamos, mucho más terminado. Aquí encontramos sustancias húmicas, lo cual acá no. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay disponibilidad de nutrientes. Pero antes quisiera explicar que los hongos, por ejemplo, y las bacterias, pero más los hongos, juegan un papel importante en la nutrición del suelo. Recientemente se ha descubierto que los hongos sintetizan una sustancia que se llama ergotioneína, que es un aminoácido o es un antioxidante sumamente importante para el suelo. Pero también estas bacterias y estos hongos sintetizan otro antioxidante o aminoácido importante que se le llama glutatión. Y el glutatión es el antioxidante maestro que tiene que ver mucho con la salud de los humanos. Entonces, en las plantas tendría que existir estos dos antioxidantes, la ergotioneína y el glutatión, por todo el proceso de sintetización que realizarían los hongos en la materia orgánica, juntamente con las bacterias. Existen otros macroorganismos como las hormigas, los ciempiés, las lombrices, que también contribuyen en todo este proceso. Entonces, eso es importante entenderlo, porque eso determina lo que es la salud del suelo versus la salud de las plantas. Vamos a pasar al siguiente paso. Si decimos que el suelo lo fertilizamos lo suficiente en forma orgánica, con una materia orgánica ya bastante vieja, bastante descompuesta, eso quiere decir que tendríamos sustancias húmicas acá, en el suelo. Y esas sustancias húmicas, a través del proceso que siguen los hongos y las bacterias, hacen asimilable a la mayoría de los nutrientes. Y en este sentido quisiera mencionar dos partes. Tenemos los aniones de carga negativa y tenemos los cationes de carga positiva, que entre ellos está el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Pero si no existen suficientes aniones o carga negativa, no se puede, digamos, los aniones no pueden atraer a los cationes o a la carga negativa para hacer disponible todos los nutrientes. Y los aniones principalmente los vamos a encontrar en las sustancias húmicas, en la materia orgánica ya antigua o vieja, bien descompuesta. De esta manera, a través de todo el proceso de descomposición de los hongos y bacterias que mencionaba anteriormente, que sintetizan estos dos antioxidantes o aminoácidos, la planta los absorbe a través de sus raíces y lo va incorporando en su cuerpo.
los estudios que se han hecho es de que todas las personas que comen hongos, de los que son comestibles, normalmente en su cuerpo, en sus tejidos, tienen estos dos antioxidantes que decía, la ergotioneína y el glutatión. Pero también se ha encontrado que personas que no comen hongos, porque no les gustan, también se encuentran estos dos antioxidantes. Entonces eso quiere decir que cualquier planta, siempre y cuando estén disponibles, los puede asimilar. Eso quiere decir que si nos comemos unas hojitas de acelga, por ejemplo, estas ya llevarían estos dos antioxidantes muy poderosos, muy fuertes, digamos, la ergotioneína y el glutatión. Y hay que considerar que la ergotioneína participa en los componentes, protegiendo los componentes de las mitocondrias que se encuentran en las células y que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, que son enfermedades un poco difíciles. Entonces, en conclusión, diríamos que esto es importante decirlo y reconocerlo, que cualquier, este es coliflor. Si comemos coliflor y acelga en un suelo suficientemente alimentado con materia orgánica o con abono orgánico, estos alimentos van a tener muchos nutrientes, no solo los 3 que plantea los fertilizantes químicos, el NPK, sino van a tener 16, que es el mínimo que se considera en agricultura orgánica, o 72 que se están considerando ya cuando hablamos de productos biodinámicos o agricultura regenerativa, en donde es mucho más completo. Vamos a continuar. La lechuga es fácil de cultivarla a nivel orgánico, pero el chile, ya sea el chile picante o el pimiento o el serrano que le decimos, es un poquito más difícil de cultivar porque tiene muchas plagas y enfermedades. Este es chile dulce o chile pimiento, como le decimos. Aquí ya se empiezan a formar las inflorescencias o las florecitas, y ven acá que ya se están formando los frutitos. Anteriormente yo ya he cosechado acá chile dulce o chile pimiento y también chile jalapeño. Y aquí quiero explicar algo importante. Hay otra ciencia que tenemos que profundizar un poco más y que ahora ya se está haciendo, que es la trofobiosis. La trofobiosis nos enseña que un suelo que no tenga las condiciones adecuadas, que esté estresado por un sinnúmero de características, eso se transmite a la planta. Es decir, que la planta tendría menos nutrientes y más estresada. Entonces, cuando tiene menos nutrientes y la planta no logra formar su proteína en forma completa, porque algunos aminoácidos, recuérdense que 8 son los aminoácidos más importantes para formar una proteína, pero realmente son 21. Entonces, pero si no existen estos, entonces lo que sucede es de que quedan aminoácidos libres. Y cuando los insectos huelen o intuyen por sus feromonas o lo que sea, que esa planta tiene aminoácidos libres y por lo tanto tiene resquebrajado los ladrillos o los principios que se forma la proteína, llegan a comer, porque los insectos no tienen capacidad
de digerir proteínas completas, sino proteínas libres. Y es ahí donde los insectos vienen a comerse las plantas que están débiles, enfermas o todo lo que podamos decir. Pero si la planta está bien alimentada, bien nutrida, todos sus componentes, todas sus estructuras están completas, el insecto no va a poderle hacer daño a la planta. Eso es importante entenderlo. Y cuando aquí profundizamos un poco, vemos la estructura del suelo en sí. Entonces, esto más adelante pues va a ser toda una cosecha de chile pimiento. Vamos a avanzar otro poquito por acá. Acá tenemos el ejemplo de unos repollos. El repollo es fácil cultivarlo en forma orgánica. Ven ustedes este repollo morado, ya empieza a formar su cabecita. Acá lo que incide es lo que le llamamos, ¿cómo se llama? La palomilla blanca. Que digamos ponen los huevitos en la parte de atrás y pues nacen se ponen los huevitos, nacen las larvitas y empiezan a comerse la hojita hasta que pueden devastar toda una plantación completa. Estas plantas las tenemos totalmente sanas, libres de plagas y enfermedades por el mismo principio que les explicaba. Aquí tenemos frijol, variedad super chiva, de aquí del occidente del país, que fue trabajado por el ICTA. Ya empieza su floración y pues algunas matitas ya encontramos ejote o vainas. Ven ustedes acá la floración y en la parte de abajo ya se están formando los ejotes que más adelante van a ser unas vainas ya completas o maduras de frijol. Acá yo lo que hago son posturas de 3 granitos de frijol. En las camas biointensivas se obtienen los rendimientos más altos de frijol. Eso lo vamos a reportar un poquito más adelante. Yo ya he hecho algunas cosechas, pero no le he tomado los datos estrictos. En esta oportunidad estoy evaluando para que en unos meses ya tengamos los datos concretos sobre los rendimientos de frijol, variedad super chiva. Y acá tenemos yuca. Pues lo mismo, en yuca sí ya tenemos algunos datos, pero ahora nuevamente la estoy evaluando. Obtenemos entre 7 y 8 libras por metro cuadrado. Vamos a ver la última parte acá. Les mencioné que el chile pimiento, chile jalapeño, son uno de los más difíciles de poder cultivar, pero otro de los cultivos es el tomate, que es difícil en forma orgánica por las diferentes plagas que existen, pero realmente si aplicamos la teoría de la trofobiosis ya en la práctica, vemos que no es complicado. Yo ya he cultivado tomate acá y ahora estoy evaluando un poquito más de cerca el comportamiento del tomate. Estas son hojitas de bambú que lo coloqué como mulch porque el bambú es rico en silicio y selenio, y un suelo que tenga bastante selenio y silicio se reducen casi en la totalidad las enfermedades de las raíces, como la rhizoctonia, el fusarium, la phytophthora e inclusive otras enfermedades y plagas a nivel del follaje. Ven ustedes que estas plantitas están totalmente sanas, no tienen ninguna plaga y ninguna enfermedad. Y ven ustedes el tallo
un tallo fuerte, bien desarrollado. Y realmente eso da alegría, pero también da en qué pensar, en cómo se dio la revolución verde, en cómo se dio la revolución industrial, y no nos enseñaron las bases de la verdadera agricultura que alimentaría el mundo para los siguientes siglos o milenios. Aquí es más chile, pero eso ya lo tocamos. Finalmente, quisiera explicarles el caso del maíz. Pues acá en esta cama biointensiva tenemos maíz, especialmente maíz negrito, el maíz criollo de la región. Pues aquí tenemos un poco de combinación con frijol, super chiva. Pues las otras cosechas que hemos obtenido han sido muy buenas. Esta la vamos a evaluar este año. Normalmente el maíz o la milpa le llega el famoso cogollero, que hay que echar, digamos, algún químico para poderlo controlar. Pero si partimos de una agricultura orgánica y si partimos de la teoría de la trofobiosis y que un suelo sano hace crecer plantas sanas, no tendríamos que tener problemas del cogollero. Por lo tanto, no tendríamos que aplicar ninguna sustancia antagónica, que en este caso tendrían que ser los plaguicidas. Y eso yo lo he comprobado, que no hay necesidad de esas sustancias antagónicas, siempre y cuando nuestro suelo tenga una base sólida de nutrientes. Aquí tenemos el cultivo de la hierba mora, Solanum nigrum, intercalada o asociada con la remolacha. Este cultivo también es fuertemente atacado por los áfidos o los pulgones. Y pues podemos ver que acá tenemos plantitas muy sanas. Pero aquí ya es el cuarto año que estoy cultivando en estas camas biointensivas. Y precisamente este año, a principios, le dimos el mantenimiento a estas camas con otra aplicación de abono orgánico. Por último, quiero decir algo bien importante. Normalmente cuando se hace un análisis de suelo, se dice que existe una disponibilidad de nutrientes aceptable y normal para que las plantas puedan crecer. Pero se han hecho estudios mucho más avanzados en donde se ha podido comprobar que un suelo con sustancias húmicas o un suelo limoso muy rico es capaz de tener nutrientes disponibles 300 veces más de lo normal. Eso quiere decir que un suelo que lo vayamos trabajando 15 o más años con suficientes aplicaciones de abono orgánico y cuido, por supuesto, podría tardarnos decenas o hasta 300 años dándonos cosecha. Ese principio yo lo quiero enseñar y lo quiero comprobar en estos próximos 15 o 20 años, porque es una teoría sumamente importante que es contrario a lo que se basó la teoría que aprendimos en las universidades o en las escuelas de agricultura, donde se nos enseñaba química orgánica y química orgánica a través de este alemán que sentó las bases, Justus von Liebig, en donde él sentó las bases de la ley del mínimo de los fertilizantes y que había que aplicarle fertilizantes químicos a los suelos, especialmente el NPK y los otros elementos mayores, y que ahí estaba la base de toda la producción agrícola.
Paralelamente, a mediados del siglo XIX y acercándose al XX, surgió otro gran científico, Sir Albert Howard, que se le considera el padre de la agricultura orgánica, donde escribió un testamento y él decía todo lo contrario. Y que hoy, hace 50 años atrás, lo dijo el Instituto Rodale de Estados Unidos, que un suelo sano produce plantas sanas y que un suelo muy sano, con muchas sustancias húmicas, con muchos aniones, no tendría problemas de plagas y enfermedades, porque la planta tiene todos los mecanismos para poderse defender. Entonces, esto es algo bien interesante que se sale de las ciencias que nos enseñan en las universidades. Y les dejo esta pequeña enseñanza. Hasta luego.